Hola, bienvenidos a Nos Basta Tu Gracia. Este es nuestro podcast, su podcast. Hoy tenemos un formato un poquito diferente porque es nuestro episodio de cierre de temporada y nuestro episodio de fin de año. Los invitamos, si no han visto nuestros otros podcasts, a que vayan y los vean. Hoy conmigo están Chris y Keylor porque justamente es un formato diferente. Chiquillos, ¿cómo están? Hola Mary, hola Chris, ¿cómo está? Hola a cada uno de ustedes y los que nos escuchan también en casa, ¿verdad? Por medio de Spotify y nos ven por YouTube. Bueno, como mencionó Mary, hoy tenemos un episodio diferente. Aquí estamos para repasar un poquito, ¿verdad? También de los invitados que han estado en este año 2025 y bueno, como ven ahorita dentro del set, ¿verdad? Los que están en YouTube, un poco decorado en Navidad y un poquito para también con el cierre de año, ¿verdad? Pero hoy vamos a repasar un poco también de cada uno de los invitados que hemos tenido en Nos Basta Tu Gracia. Chris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias chiquillos, otra vez estamos aquí, es un gusto y sí, vamos a repasar un poco de la gracia y lo maravilloso que tuvimos en este año, ¿verdad? La oportunidad de conocer a personas increíbles que han pasado cosas, bueno, sobrenaturales y que el Señor se ha manifestado de una manera preciosa, ¿verdad? Una manera maravillosa. Hubo un primer invitado que tuvimos, no sé si se acuerdan, Frank. Frank Villalón. De hecho, él venía por un tema de misiones, por nuestro productor Ronnie. Entonces, un contacto, venía a hacer misiones, algunas cosas en diferentes iglesias, ¿verdad? Compartir el evangelio. Y aprovechamos porque estábamos iniciando literalmente con el podcast. Entonces le dijimos a Frank, ¿quieres estar como invitado, contarnos parte de tu testimonio? Y creo que fue un testimonio muy fuerte por el tema del trasfondo que tiene él. No sé, si no lo han escuchado, pueden ir a repasarlo, pero vamos también hoy a comentarles un poquito de qué fue eso de Frank Villalón, ¿verdad? Ese testimonio. Mary, ¿se acuerda un poquito parte de lo que contaba Frank? ¿Qué le impresionó un poquito más de él? Yo creo que a mí una de las cosas que más me gustó de ese episodio de Frank fue que ustedes no se dieron cuenta, pero a nosotros Frank nos contó, cuando Frank me contó su historia y que recién estaba teniendo la pérdida de su bebé y viendo cómo los planes que ellos supuestamente habían cimentados para su vida, veía que estaban cambiando de una manera muy abrupta y no entendiendo, digamos, el propósito de Dios justo en ese momento. Y lo trae a conversar con nosotros y conoce cómo nace Nos Basta Tu Gracia. Y él dice, ya entiendo por qué Dios me trajo aquí. Y donde él dijo eso y se le iluminaron los ojos, yo dije, wow, Dios, en serio, qué cool poder experimentar nosotros eso, ¿verdad? Porque yo creo que ustedes no lo saben, pero nosotros, yo lo digo en la iglesia y lo digo cuando lo converso con alguna persona, nosotros siempre somos los más bendecidos y los más honrados porque ustedes se llevan lo que nosotros les podemos dar a través de las cámaras, pero conocer a cada uno de los invitados ha sido increíble y conocer su historia y sentir muchas veces el respaldo del Señor, así como con Frank, literalmente estamos empezando y nos sentíamos un poco todavía asustados porque nosotros grabamos ese episodio mucho antes de que se transmitiera y nosotros todavía estamos como muy asustados de ver si esto era una cosa de Dios, ¿verdad? Y llegar así, ese mensaje de Frank de que él también saliera edificado y también su corazón saliera abrazado, fue muy cool. Y bueno, Chris, ¿qué le pareció también parte del testimonio de Frank? Bueno, yo creo que fue algo impactante ver y bueno, escuchar una persona que de verdad esté dedicando su vida a pues llevar el evangelio a las naciones. Entonces, qué bendición que se levanten siervos dispuestos a viajar, a llegar hasta esos rincones, hasta esas personas que no conocen del Señor, ¿verdad? Y me impactó muchísimo también que él decía que nosotros cuando decimos a veces, hablamos de Filipenses, ¿verdad? 4:13, que hablamos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre creemos que es como a través de nuestras fuerzas y decimos, ay, sí, yo puedo, ¿verdad? Y él nos explicaba que no, que es por Cristo, que es a través de Dios, con la fuerza de Dios. Entonces eso se me quedó y fue muy especial, la verdad. Sí, y bueno, y ahorita también relacionando el aporte de ustedes, Frank fue satanista en su momento, ¿verdad? Y una de las cosas más impresionantes que a mí me llamó mucho la atención fue durante todo ese proceso, incluso cuando él mencionó algo, que
cuando él se convierte al evangelio, todavía llegaban amigos de él, ¿verdad? Dizque amigos cuando era en ese tiempo del satanismo, y le tocaban la puerta como tratando de que regresara y burlándose también de él porque había conocido de Cristo. Entonces, como que él tuvo esa lucha, ¿verdad? Entre la oscuridad, entre la luz, ¿verdad? Pero sí fue un testimonio muy fuerte el de él, pero sí nos llenó bastante, ¿verdad? En saber cada una de las cosas. Y como mencionó Mary, una de las cosas importantes fue que estábamos iniciando con ese proyecto, ¿verdad? Y nosotros teníamos como esa pregunta de realmente si este proyecto es de Dios, pero nos dimos cuenta después de ese episodio de Frank que sí era algo totalmente de Dios. Oigan, y sigue William. William es un amigo de nosotros. Si no lo han ido a ver, vayan a ver el episodio de William. A mí me gustó mucho de William que a veces los cristianos tendemos a, bueno, tal vez yo no me voy a incluir, pero sí, yo he visto muchos testimonios donde la gente dice, vino Cristo y me cambió. Pero hablan de su pecado casi presumiéndolo. Y una cosa muy particular del testimonio de William, que yo lo compartí con mi mamá y con mi hermana, es que en serio William ni siquiera quería hablar de su pecado, porque en serio su pecado, y no creo que era porque lo avergonzara, sino porque simplemente él no quiere dar mal testimonio y no quiere hacer oda de lo que ya pasó, de lo que el Señor lo lavó, porque yo sé que, yo lo conozco, yo sé que no es como que le dé pena, sino que es eso, que el Señor lo lavó y eso ya es un ciclo cerrado de su vida y eso me gustó mucho y me gustó mucho que bueno, eso también ya pasó hace un tiempo y nosotros que sabemos, él sigue sirviéndole al Señor. ¿Qué tal, Chris, con el tema de William? Pues ¿Qué le llamó la atención? Yo creo que una de las cosas más grandes que hizo Dios con William es haber extendido su ministerio. O sea, no solo que regresar a casa, sino engrandecer el que haya regresado a casa, ¿verdad? Como cuando viene el hijo pródigo, regresa, ¿verdad? Y pues, ¿qué hace el papá, verdad? Viene y lo viste, le prepara un banquete, le pone aquellas cosas. Entonces me parece como que el Señor hizo eso con William y qué bonito que nosotros podamos entender que si nosotros regresamos a casa, no solamente vamos a volver, ¿verdad? El Señor tiene, bueno, unas cosas muy hermosas preparadas para nosotros y en un caso como este, ¿verdad? Decidimos regresar y bueno, está eso y me parece muy especial. Sí, y bueno, a William yo lo conozco desde hace bastante tiempo y he tenido la oportunidad de compartir con él, ¿verdad? Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, y también me di cuenta de ese proceso de transición, ¿verdad? Donde él estuvo en el pecado, porque yo lo conocí también en el colegio, y saber que él creció en la iglesia, pasó por ese proceso de pecado donde llegó al punto de consumir drogas, de consumir mucho alcohol. Que William no Ajá, exacto. Que William no lo quería decir, como dice Mary, pero porque él todavía tenía ese temor de manifestar lo que había hecho con el pecado, digamos, dentro del podcast. Pero esa parte importante de, wow, siempre hay una oportunidad. Siempre podemos volver a casa, regresar a los brazos de nuestro Padre, como lo dice la canción, ¿verdad? Entonces, eso es increíble porque a pesar de lo que él pasó, a pesar de que consumió droga, etcétera, lo que haya sucedido en su momento, él decidió, quiero regresar a casa, y sintió algo en el corazón que fijo fue el Espíritu Santo de Dios diciéndole, regresa a casa y vuelva aquí al púlpito y ministrame, porque usted nació para eso. Bueno, chicos, después de William vino el pastor. Oigan, y el pastor fue uno de los videos que más reacciones ha tenido en redes sociales, que bueno, para nosotros es como un tema ya natural porque nuestro pastor es Javier González. Javier González, él nos contó sobre su historia con el cáncer y cómo estar también en ese proceso y bueno, otros procesos que él ha tenido en su vida lo han guiado más o menos a entender, más o menos no, lo han guiado a entender cómo la muerte es una forma natural con la que tenemos que los hijos de Dios amigarnos, porque es un proceso al cual tenemos que ir, el cual es natural físicamente, pero el reel que fue un poco disruptivo fue cuando dijo que la enfermedad era un medio que a veces el Señor usa, Sí. y hubo gente ofendidísima por estas afirmaciones. Claro.
Y es que a veces pensamos que las cosas malas o que las enfermedades o que todo eso no nos va a pasar porque nosotros estamos en comunión con Dios. Y ahí vemos que precisamente Creo que es a lo que nosotros, en nuestro entendimiento, le damos connotación de malo. Ajá, sí, exactamente. Que era como parte de lo que él también explicaba. Ajá. No, y sí, sí hubo bastante polémica. De hecho, ustedes pueden revisar en nuestras redes sociales, en TikTok también, donde muchas de estas personas comenzaron a comentar cuando él se refirió a ese tema, ¿verdad? Pero sí era un punto clave de lo que él mencionaba y sí tiene razón, o sea, sí tiene razón. Tampoco es que mientras estemos en este mundo también vamos a pasar dificultad en algún problema, pero tenemos en cuenta que Dios siempre va a estar de nuestro lado y que debemos confiar en Él. Y algo que me llamó también la atención del pastor fue el punto de que, bueno, él en el 2013 pasó el proceso, ¿verdad?, del cáncer. Entonces, cuando yo me acordaba, o me acuerdo muy bien cuando estaba sentado en la silla de acá al frente y el pastor subía y tenía que a veces estar sentado predicando y, y aún así lo hacía con un amor, con una devoción, con una pasión, diciendo, no me importa, como diciendo, no me importa la enfermedad en este momento, pero algo que mencionó también el pastor es que se haga la voluntad de Dios. Él dijo que nunca oraron por sanidad, sino que siempre oraron en la dirección, Dios, hágase tu voluntad. Y es ahí donde también tenemos un mensaje de aprendizaje en decir, wow, sí, está bien, Dios nos sana y Dios puede sanar, eso lo sabemos, pero también en orar en esa parte, en la dirección, como lo dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sabemos que es la voluntad de Dios. Es algo que entendió Jesús y creo que yo se los comenté, que no me acuerdo si se los he comentado o no, he hablado tanto con ustedes en general que no sé si ya se los comenté o no, que esa parte de hágase tu voluntad y no la mía, a mí el Señor me la, me la dijo tan lindo en mi corazón en uno de esos momentos donde yo estaba muy triste y no entendía lo que estaba pasando y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo soy tu hija amada? Y ¿se acuerdan? Creo que sí se los conté. Sí, con Que Frank lo hablábamos también, Ujú. decía eso, que ¿por qué a mí? ¿Verdad? Hablamos Ajá. mucho de por qué a mí me Y yo soy pasa tu eso. hija amada, ¿por qué me está pasando esto? Y que el Señor en su misericordia me dijo, mi propio hijo me dijo, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Lo Sí, conversamos. sí. Pero bueno, sí, vayan a ver a TikTok esos videos del pastor porque estuvieron polémicos. Y bueno, también denos su opinión polémica, se vale. El siguiente invitado, el que queremos hablarles es de Pame. Pame es una amiga. Pame, bueno, a Pame es que yo la vi crecer, a ustedes no les conté eso el otro día, porque Pame, literalmente la mamá de Pame vive como a 150 metros de la casa de mi mamá, entonces éramos vecinas de toda la vida. Y bueno, Pame, ya ustedes escucharon y si no han ido, igual que todos los anteriores, vayan a ver el testimonio de Pame. Pame está cruzando una lucha contra el cáncer. Este, y ahora, por cierto, hace poquito yo estoy viendo en la red de Pame, eh, tuvo o ha tenido un poquito de crecimiento del tumor. Oren por Pame. Pame, como ella nos contaba, a mí eso me gusta mucho de que ella ha entendido que igual ha entendido que no se trata de lo que ella quiere, sino del propósito del Señor en su vida. Y aunque ella es una mamá, entonces yo entiendo que su preocupación y su anhelo de estar aquí es porque ella es una mamá, pero, pero también ella ha entendido y ella ha usado todo lo que el Señor le va enseñando día a día para honrar y glorificar el nombre del Señor. Entonces a mí de verdad que eso me llena el corazoncito, me hace tan feliz de poder decir, ella es mi amiga, de esa persona tan crack es mi amiga. Y crack en Costa Rica no es una mala palabra. Y bueno, cuéntenos qué. Sí, que. Ok. Sí, vieras que también me llamó la atención en cuanto a Pame, la fortaleza y lo guerrera que ella es, ¿verdad? Y sí, nos aparecen muchos videos en TikTok de Pame, ¿verdad? La pueden también seguirla a ella en redes sociales porque es importante estarla escuchando a ella, ¿verdad? De todo el proceso. Y algo que ella dijo en el podcast y me llamó mucho la atención es, sí, yo he tocado mucho fondo. Ella dijo esa frase, yo he tocado mucho fondo. Pero a pesar de todo, pues ella se agarró de la gracia de Dios y ahí es donde Dios siempre ha estado.
en el proceso con su esposo, en el proceso con su hijo, en todo el proceso de enfermedad que ella ha tenido, pero Dios siempre ha estado en el centro. Y es como que ella siempre ha tenido un corazón dispuesto a servirle a Él, que es lo importante, ¿verdad, Cris? En esa Sí, parte. claro. Bueno, yo creo que una de las cosas que me marcó de Pame era esa actitud tan positiva, como diciendo, todo pasa, aquí seguimos adelante, todo pasa, y esa actitud, ¿verdad?, de que me Ella mantengo en dijo, pie. positivismo tóxico, que a veces Ajá, le sí, dicen que es una... positivismo Ajá. tóxico. Y me encanta, la verdad, porque a veces nosotros caemos en esa como negatividad y a veces nos escondemos tras eso, ¿verdad? Pero me encantó esa actitud de Pamela, la verdad, de tan positiva. Es que Keylor tiene aquí el forro, entonces yo lo estoy viendo y no entiendo la letra. Tenemos a una Ah, Rosángela. Vean, yo les voy a contar una cosa que pasó detrás de cámara. Cuando vino Rosángela, cuando terminamos de grabar y Rosángela se fue, es que no les voy a contar que Rosángela está por aquí. Entonces, pero bueno, ya les conté. Ronnie, nuestro productor, dijo, con esto podemos cerrar, ya con esto yo me siento servido, ya con esto podemos no grabar ningún episodio más. Qué bruta que... Y es que, en serio, vean, Rosángela, yo lo conté en algún episodio, no me acuerdo porque vuelvo, no voy a repetir lo mismo, pero la cosa es que Rosángela dijo y me vuelve a ver a mí y me dice, ¿verdad que sí, Mary? Si no nos hubiera pasado todo lo que nos pasó, no estaríamos aquí. Y Mary así, Ajá. como, ¿qué hago? Keylor está detrás de Rosángela y Keylor se quedó, Keylor abrió los ojos así y todo fue como que cuando ella se fue, todo fue como, sí es cierto, tiene razón. Hoy Ronnie estaba colgando la corona y el telón que está acá atrás y estaba poniendo el árbol y dice, qué cosa más terrible, yo ni conocí a Marisol y aquí me tiene esa chiquita haciendo trabajos, porque son los propósitos de Dios. Y con Rosángela aprendimos tanto de los propósitos de Dios, ¿verdad? Yo creo que eso fue una de las mayores enseñanzas de ese capítulo, de ver que de verdad los propósitos de Dios obedecen solo a lo que Dios quiere y nos son revelados y nosotros los podemos entender a veces no tan rápido, no tan lento como yo que he entendido algunas cosas y el Señor me ha enseñado. A veces como hay gente como, me adelanto, pero hay gente como Ariel que dice que le costó 20 años entender los propósitos, pero podemos, en el testimonio de Rosángela, yo pude ver con gracia y con amor, cuando ella me lo dijo así, fue literal como si el Espíritu Santo me estuviera hablando y me estuviera diciendo, ¿verdad que no estaríamos aquí? Y yo, wow. Y de verdad, o sea, yo me quedé como toda la semana dándole vueltas a eso. Yo a todo el mundo le conté, en serio, yo a todo el mundo le conté. Yo, chiquillos, ¿ustedes se dieron cuenta de eso? Donde yo dije, los chiquillos se dieron cuenta. Y donde ellos me dijeron, sí nos dimos cuenta, yo dije, ok, no me lo estoy soñando. Entonces, ya después de confirmarlo, yo le conté a todo el mundo que vi esa semana que hablé del podcast, de los propósitos de Dios y cómo es que eso fue muy fuerte. Hay 3 puntos que me llamaron la atención también de Rosángela. Número 1, ella dijo en el episodio, a pesar de la muerte de mi hijo, me postré y le dije a Dios, perdón por haberte reclamado y gracias. Entonces, esa parte de ese significado, porque sí, durante los procesos, circunstancias que nosotros enfrentamos en nuestra vida, a veces entra esa parte de ¿por qué Dios? Antes lo mencionaba Mary, ¿verdad? Reclamarle a Dios. Y Rosángela pasó por ese proceso, pero al final dijo, perdóname Dios y gracias. Y eso es un punto muy fuerte. Número 2, menciona la historia de Job. Muchos conocen la historia de Job. Entonces, dice, en la parte de lo relaciona, en la parte de oídas te había oído, ¿verdad? Y al final entonces los amigos o esa parte de por sus amigos Dios trae sanidad, ¿verdad? En toda esa parte de esa historia de complementarla. Job pasó por un proceso difícil y Rosángela fue un ejemplo de ello, pero a pesar de todo siempre estuvo ahí, orándole a Dios y después agradeciéndole a Dios. Sí, pasó esto, pasó esta circunstancia, pero Dios tenía un propósito, ¿verdad? Y ya, el propósito, porque cuando Rosángela menciona eso, ¿verdad? Si no hubiera pasado esto, no estuviéramos aquí haciendo todo esto, no estuviéramos acá. Es por un propósito. Y número 3, para finalizar, a veces las palabras están de más. Eso mencionó Rosángela. A veces las palabras están de más y es cierto. A veces nosotros tratamos de decir muchas cosas
como hijos de Dios y tratamos de decir palabrerías, etcétera, etcétera, pero a veces es importante también el silencio. El silencio, que ahorita vamos a repasar algo de Ariel, de verdad, más adelante, pero Ariel también hablaba sobre el silencio. Y esa parte que menciona Rosángela, que a veces las palabras están de más, es cierto. Entonces a veces nosotros como cristianos también tenemos que aprender a hacer silencio y realmente escuchar también la voz de nuestro Dios. Sí, bueno, yo creo que a partir de ahí, ¿verdad? Mary también decía como que a veces no queremos escuchar nada, no queremos escuchar que nadie nos diga nada y realmente nada más pasar por esa tormenta. Y yo creo que, bueno, de Rosángela aprendimos muchísimo a cómo tener un corazón agradecido y que precisamente tener ese corazón agradecido nos sana y nos lleva, ¿verdad?, a seguir adelante. Entonces, qué bonito compartir eso, ¿verdad?, de que ser agradecidos y mantenernos ahí nos ayuda también a sanar muchas cosas en nosotros. Y este es un podcast, entonces por eso no vamos a hacer silencio porque se trata de conversar. Pero bueno, nuestra siguiente invitada fue Bienvenida. Bienvenida también es una hermana de aquí de la iglesia y Bienvenida viene también atravesando un proceso de salud de más de 20 años, ¿verdad? Que nos contaba. Y justo Cris decía que ella aprendió de Rosángela el agradecimiento, pero a mí no me pareció de todos los invitados ninguno más agradecido que Bienvenida. Cuando Bienvenida nos dice, es que a la gente le parece raro porque ella nos dijo así como, porque, o no me acuerdo si me lo contó a mí, pero yo veo el cuartito ese donde ella se pone el tratamiento y que ella dice que ella entra con gozo y que ella entra a su cuartito y siente como que tiene ese ratito exclusivo de intimidad con Dios y ella nos confronta y nos decía, usted nos saca, y yo decía, sí es cierto, y digamos, nosotros en nuestros afanes diarios decimos, no, es que como yo voy a agarrar 2 horas y me voy a encerrar en un cuarto. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Tengo mucho que hacer. Uh-huh. Sí. No. Y justo la enfermedad de Bienvenida más bien ha sido su medio para decir, este tiempo que es de mi tratamiento se lo dedico única y exclusivamente a Dios y definitivamente en ella, en su corazón y en la forma en cómo ella se expresa de Dios, en cómo ama a Dios, se ve ese tiempo invertido, ¿verdad? Porque hablamos de que las relaciones se consolidan y la relación con Dios y con el Espíritu Santo también se consolidan con el tiempo. Entonces, en esa madurez con su proceso, en esa madurez en su testimonio, yo decía, sí, se nota ese tiempo que ella ha invertido, ¿verdad? Y qué gratitud más bonita, me encantó a mí, de verdad. Y sí, sobran las excusas. Como hijos de Dios nos sobran muchas veces las excusas. Y eso fue una bofetada cuando Bienvenida mencionó eso, sobre el cuartito, cuando ella siente esa paz, esa tranquilidad, cuando entra ahí hasta por 2 horas. Y cuando Bienvenida menciona eso, yo decía, ay, Keylor. Y a veces usted pasa 2 horas viendo TikTok. Ajá. Haciendo nada. Después cuando se va a acostar y cuando pasan 2 horas veo el celular y yo digo, ¿cuánto ha pasado? Pasan 2 horas, se le pasan de las 7 a las 9, se pasa así viendo TikTok o redes sociales, así nada más deslizando, como decimos los ticos, viendo tonteras y el tiempo para Dios. Entonces uno dice, esa parte de cuando Bienvenida lo menciona es entender y comprender también de otras personas que nosotros realmente sí podemos, simplemente que no debemos de excusarnos como hijos de Dios, que siempre tiene que haber tiempo para Dios, porque tiempo para muchas cosas tenemos. Netflix, ahora dentro de la tecnología, hay muchas cosas que ver, pero siempre tiene que haber tiempo para Dios. Y eso es algo que me llamó mucho la atención de ella, ¿verdad? Sí, y Bienve nos recordaba la historia de Daniel y que ella ya ora más que Daniel. Entonces, y uno se queda así pensando, ¿verdad? Y entonces, esa comunión sólida, ¿verdad? ¿Dónde queda la mía? Y uno trata, pero lo que ella nos expresaba en ese momento y cómo nos recordaba a Daniel, bueno, fue demasiado impactante, que ya hasta ora más, ¿verdad? Sí. Oigan, sigue el episodio de Mary, pero ese yo no vi la película, yo ese me leí el libro. No sé sus opiniones, yo me siento un poco... Ahí sí vamos a opinar, Vamos a criticar. Cristel y yo, en este caso, ¿verdad?
Este podcast nació por un propósito. Y si usted no ha visto el podcast del episodio de Mary, lo invito a que lo vaya a ver o lo vaya a escuchar, de cómo nació realmente esto, por medio de su hija Marisol. Entonces, esa historia, ese momento cuando Marisol estuvo acá con nosotros en vida, toda esa parte y todo lo que ustedes ven acá es gracias a Marisol también. El propósito que Dios plantó en Marisol, que ella viniera aquí a esta tierra, en el poco tiempo que estuvo, pero sembró una gran semilla. Y esto es una gran semilla. Lo que vemos hoy es una gran semilla por medio de Marisol. Yo voy a llorar otra vez. Y Siempre decimos, uy, no vamos a llorar. Yo le comentaba a llorando. Mary, yo le comentaba a Mary el día que yo estaba editando ese podcast. Cuando yo estaba editando, chicos, yo ese podcast, estaba en mi compu, así. Y literalmente yo tenía unas servilletas aquí porque literalmente estaba botando las lágrimas mientras yo editaba ese podcast. Porque yo decía, wow, esta historia es muy fuerte. Y es que no es lo mismo escuchar el testimonio de, ¿verdad? Todos nuestros invitados han sido muy impactantes, pero no es lo mismo que escucharlo de un amigo cercano, ¿verdad? De escuchar toda su experiencia y su dolor y su proceso no es igual, ¿verdad? Entonces, empatizamos mucho y amamos mucho a Mary también. Entonces, escuchar cómo ella ha avanzado y se sigue aquí, ¿verdad? De pie, sirviendo al Señor, ha sido como esa esperanza y también una motivación a nosotros seguir en lo que estamos haciendo para el Señor. No le niego que cuando Mary tocó la puerta y me dijo, Keylor, vieras que tengo una idea. Y la relación de Mary y yo en ese momento tampoco era como tan cercana, ¿verdad? Me dice, quiero hacer un proyecto, un podcast. Y yo por dentro, esta mujer está bien de la cabeza en este momento con lo que tenemos aquí. A mí no me tocó la puerta, a mí me dijo, ¿estás dentro o no estás dentro? Estás dentro. Está dentro, dice. Entonces, pero yo al principio lo veía como algo ilógico y a final de cuentas dije, no, démosle. Si es realmente algo que Dios le está poniendo en el corazón, démosle. Y aquí estamos. Entonces, Marisol tiene un significado en Nos Basta Tu Gracia. Y esto también sirvió en aprendizaje para Mary y su esposo en muchas cosas. Y Mary también comentaba el tema de que, ok, muchas veces oramos por sanidad, 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 pero a veces es importante también escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y Dios tenía un propósito y una respuesta, y esa respuesta hoy la vemos sembrada acá. Yo quiero que usted nada más diga algo sobre su episodio. Yo sé que usted puede decir algo sobre su episodio. Nada más no se ponga muy sentimental, pero... No llore. Ahora dígalo sin llorar, no me voy a llorar. Bueno, chiquillos, yo la verdad que de mi episodio lo que más puedo decir es que me sorprende que en serio, cómo lloré. No, ya en serio. Yo, bueno, les agradezco aquí y a los demás compañeros de miembros del podcast, porque fue como, yo no sé si ese día terminé la idea, pero la cosa fue que entre las formas de cómo servir, yo soy un ser humano especial, entonces soy medio incómoda. Y yo le decía a Dios, yo quiero ir a servir, pero yo no quiero como estorbarle a nadie y quiero hacer algo que yo les conté en el episodio que el Señor me estaba inquietando a servirle. Entonces empecé a hacer algunas cosas, pero yo decía, yo no quiero ir a meterme en el ministerio de nadie, no quiero incomodar y no quiero por el tema de mis tiempos, porque yo vivo un poco largo de mi iglesia. Entonces yo decía, pero no sé, ¿en qué te sirvo? Entonces, un día, entre un vacilón y otro, una amiga me dijo que yo, ¿por qué no hacía un podcast? Que con lo que yo hablaba, que mandaba mucho que no hiciera un podcast, y yo, ya, no es gracioso. Y como que en ese momento, o en un momento en el que yo estaba orando, el Señor me dijo como, así, literal, el sentir fue, y esa idea del podcast, y yo. Entonces, pero bueno, a mí me pareció, y le seguí dando vueltas. El tema es que como Keylor se supone que es, no mentiras, como Keylor es periodista de profesión, entonces yo dije, bueno, él debe saber cómo funciona. Entonces la cosa es que en ese entonces
Ronnie estaba viviendo en otro país, Ronnie es nuestro productor y él estaba viviendo en México y casualmente como que de eso que Dios todo lo acomoda, literal. Nosotros lo hablamos con nuestro pastor y nuestro pastor dice, denle. Y nosotros, bueno, pero ocupamos plata y ocupamos ocupamos un espacio donde ajá. grabar y todo. Y entonces ya tenemos el espacio, empezamos a acondicionarlo, pero seguía existiendo algunos temas técnicos que nosotros no manejábamos y en eso Dios literalmente en una patada nos manda a Ronnie y fue así como que Ronnie llegó en el momento en el que nos estamos ahogando nosotros en un vaso de agua y dijo, no, resolvemos esto, lo digo con acento mexicano, y dice, no, resolvemos esto es muy sencillo, no sé qué, y ya vino y nos acomodó todo, en serio, pero así de que no teníamos, de que solo teníamos un montón de ideas, Ronnie las materializó en un momento, y entonces nosotros fue como, oh, señor, en serio, esto era tan sencillo como que mandaras a Ronnie de México para acá. Y bueno, ya tenemos aquí casi un año, para ustedes ha sido muchísimo menos, pero nosotros empezamos muchísimo antes a grabar. Y entonces eso no se los terminé de contar, cómo Dios acomodó las cosas y rápido vino Frank y rápido ya empezamos a grabar. Cuando él vino, todas las cosas Dios las acomodó demasiado fácil. Entonces yo dije como, oh, en serio, o sea, esto fue una respuesta al Señor. Pero bueno, ya sigamos de Mary porque se nos va a hacer ese episodio como un podcast completo. Sí, vamos a terminar haciendo un podcast muy largo. Dice que sigue Doña Ceci. Con Doña Ceci. Chiquillos, qué fuerte, ¿verdad? Y les digo qué fuerte porque ustedes no saben la historia de Ceci. Pero esas criaturas que literalmente tienen su vida de conocer a Ceci tampoco sabían la historia de Ceci. Yo creo que muy pocas personas, porque obviamente, como yo les comentaba en ese episodio, Ceci desde la sexualidad ayuda mucho a las mujeres que están a su alrededor, o más bien no desde la sexualidad, hablando de la sexualidad y con tranquilidad en los grupos de mujeres. Ella empodera mucho a las mujeres que están en su entorno, pero no lo hace hablando desde su trauma, ¿verdad? Ella lo hace hablando desde su sanidad. Entonces, a mí me pareció y me llamó mucho la atención porque creo que ella lo ha dicho en la iglesia, pero como que nadie le presta atención genuinamente. Y entonces cuando yo vengo y les digo a todo el equipo, hey chiquillos, es que resulta que a mí me parece que Ceci sería una buena invitada y todos se quedan así como, pero Ceci, ¿de qué va a hablar? Y entonces ya les cuento de qué va a hablar Ceci y todos se quedan como, jamás, porque en serio Cecilia tiene tanta sanidad que es como... Sí, eso es como si no hubiera pasado. Es como si no hubiera pasado. Sí, sí. Y yo les voy a contar otra cosa que nos pasó. Tal vez si ustedes vieron el video con detenimiento, resulta que cuando está Cecilia pasando y en vivo nos pasa y que el Lord dice, a mí también me pasó. Todos quedamos impactados. Fue fuertísimo. Fue yo me quedé en shock. Yo no sabía qué decir. Por dicha que el Lord siguió hablando, porque yo directo ahí me quedé como, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me suelta esta bomba aquí grabando? Entonces, y los episodios de nosotros tratamos de que no vayan editados. Entonces, bueno, no editados con cortes. Entonces, para mí fue muy, muy también del Señor sentir esto de también ese era un tema importante de hablar, porque a veces uno está como con la duda, ¿verdad? De que si lo que estamos hablando es algo que el Señor quiere que hablemos, ¿verdad? Porque hay tantísimas víctimas silenciadas. Y saber que, digamos, dentro de mis amigos, dentro de las personas que yo amo, hay una persona también que ha tenido que atravesar esas cosas, fue también una afirmación del Señor de que estamos hablando de lo que había que hablar. Claro, y ver que, bueno, en nuestra iglesia tenemos este apoyo, ¿verdad? De lo que Mary antes nos decía, nos dieron el espacio y tuvimos la oportunidad de también tener los invitados y que surgiera en ese momento la oportunidad para que Keylor también lo hablara con libertad, fue del Señor, ¿verdad? Entonces, es difícil hablar de esos temas y sí, yo no conocía, y bueno, Cristel tampoco conocíamos el trasfondo de la historia de Ceci y cuando comienza a hablarnos sobre el tema del abuso, etcétera, entonces ya uno se pone a dar cuenta de que es importante hablarlo. O sea, tarde que temprano es importante hablarlo y expresarlo con alguien, que alguien te escuche, pero
principalmente hablarlo con Dios primero. Y sí, yo pasé ese proceso, ¿verdad? Cuando yo lo mencionaba en el podcast, y fue esa parte de que Ceci está comentando sobre el tema, yo digo, yo también pasé sobre ese proceso. Yo pasé un proceso de abuso también. Entonces, tampoco es malo comentarlo, tampoco es malo decirlo, pero hubo un trasfondo de sanidad, también de aprendizaje, en decir, mira, sí, pasé por esto, pero gracias a Dios pude superarlo. Y pude, que es algo que mencionó Ceci, perdonar a esa persona. O sea, pude perdonar porque Ceci perdonó a esas personas. Y los perdonó de corazón, que ella dice, los puedo ver hoy en día y es como si nada hubiera pasado. Y esto nos sirve de ejemplo porque sí, es difícil, es muy, muy, muy difícil. Y expertos que nos puedan estar viendo, expertos que nos puedan estar escuchando, pues sí, ellos van a saber también que es muy difícil en un tema de abuso, ¿verdad? Que a veces una persona pueda llegar inclusive a perdonar a una persona que le hizo tanto daño, ¿verdad? Y es ahí donde aprendemos que por medio de Dios sí se puede. Y Ceci mencionaba que ella no necesitaba como terapia y nada de eso, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. ella que para ella Dios es todo y que es la única terapia y él es el único suficiente y el que lo llena, nada más. Sí, sí, o Sí, sea, demasiado demasiado carga. cargas, ajá. Y a mí me gustó algo que ya se me olvidó que era lo que iba a decir, pero bueno, sigamos y Yo después sí, sí me... creo que sí sé qué iba a decir más o menos, y es que Ceci decía mucho en ese episodio que ella cuando tenía algo así como, no sé si preocupación y eso, decía que ella leía la Biblia y pensaba y decía, la palabra me liberta. Y Ah, ajá, sí, decía sí, la sí, palabra me sí, liberta y sí. cosas como Ajá, esa, ajá, pensando en cuántas cosas ya el Señor ya la había libertado, ¿verdad? ajá, ajá, ajá. Yo también les voy a decir una cosa, como ustedes están juntamente crucificados con Cristo, yo sé que ustedes, pero como yo en el fondo tengo un poquito de abogada, todavía no me digan quién es porque yo sí voy directamente a denunciarlos. Es broma, pero es en serio. Después sigue doña Ana. Doña Ana, doña Anita es un amor, o sea, es una cosa, ¿verdad que es Sí, de lo más tierna? demasiado. Es demasiado tierna. Doña Anita, bueno, es que ustedes conocen parte de ese proceso, yo conozco algunos otros procesos que ha experimentado en su vida y de verdad es una mujer tan resiliente y hablamos de la resiliencia de Pame, ¿verdad? Pero Pame tiene como esa positividad tan linda y Doña Anita tiene como esa ternura y digamos, en esos episodios que hemos conversado, Rose y yo, las dos hemos perdido hijos, pero la forma en como Doña Ana perdió su hija es muy diferente y es una forma también muy difícil de sanar y es una forma en la que lleva otro tipo de connotaciones de las que hablábamos, ¿verdad? Y hablábamos de la importancia de la terapia, hablábamos de la importancia de acompañarse de su núcleo familiar, hablábamos de la importancia de perdonarse a uno mismo y de no cargar con culpas, porque ahora lo mencionábamos de Poché también, ¿verdad? Y de que aunque doña Anita no tenga ninguna responsabilidad, nosotros como humanos, y ya lo hablábamos, que el cerebro nos hace esas cosas, pero doña Anita tiene como esta cosa tan bonita de ser tan dócil que uno hasta que la quiere proteger de ella misma, ¿verdad? Y entonces, volviendo al tema de la culpa, a mí me gustaba mucho esto que aprendimos perdón, Pochet William, es que nosotros le decimos Sí, Poché, sí. con William y con Doña Ana, de cómo el Señor sana también eso, ¿verdad? De que cómo el Señor eh, también sana el corazón y nos ayuda a que no nos quedemos estancados en la culpa, en que O esas, buscando culpables. ajá, Hablamos de buscando buscando culpables. culpables, ajá, porque digamos, de verdad tenemos que entender que el Señor nos sana y que el Señor nos liberta y que ese precio ya fue pagado con sangre y con todo el amor que nosotros podemos imaginar en una cruz. Entonces, no importa si nosotros lo hicimos, si no lo hicimos, si es nuestro cerebro, si, porque ya ese precio fue pagado y ya nosotros fuimos libertados. Otra cosa, ahora que hablamos antes de eso también, con Rosángela, ¿verdad? Que si no hubiese sido por esa situación, no estuviera aquí, ¿verdad? Pero con Doña Anita era como, si no fuese por Dios, ¿verdad? No estaríamos aquí.
Si no fuese por todo lo que pasó, pero también si no fuese por Dios, en ese contexto, no tendría ella como esa libertad y esa ternura para hablar de todos estos temas que son demasiado importantes. Hablamos de terapia, hablamos de muchas cosas que como la iglesia ha ido minimizando desde el punto de la psicología y que son como herramientas que al final sí necesitamos. Sí, que no se pueden dejar de lado tampoco, ¿verdad? Y esa paz que doña Anita nos transmitía, porque desde que llegó, desde que ella se sentó y empezó a hablar, era esa paz para comentar y muy valiente de su parte también, porque expresar este tema de lo que a ella le pasó con su hija, todo el proceso de culpabilidad, etcétera, esto no es fácil hablarlo. No es fácil comentarlo y decir, menos que esté enfocado en varias cámaras al mismo tiempo y que tenga que decirlo y que se publique en varias redes sociales. No es fácil comentar un proceso como el que ella pasó y enfrentó, de verdad, pero marca algo importante en doña Anita. Esa paz y esa tranquilidad que Dios le transmite ahora a ella, que ella es una mujer renovada. Siempre, obviamente, siempre va a vivir el recuerdo de su hija, pero esa parte de superación de decir, Dios, gracias, porque a pesar de todo, tú has estado conmigo, sí, pasó lo que tuvo que pasar, pero tú has sido bueno, que eso es lo más importante, ¿verdad? Y ella lo contaba y decía que no sentía vergüenza, que a veces esos temas se hablan y se siente como algo vergonzoso el hablarlo, ¿verdad? Y ella decía que ella no, entonces muy admirable decir, no siento vergüenza, no siento todo eso y seguir adelante. Ajá, ella la forma que lo dijo fue como, si yo tengo que decir lo que pasó, lo digo, porque ella entiende la soberanía de Dios y que Dios en su soberanía nos da libre albedrío para que nosotros decidir lo que nosotros tengamos que decidir y pues ella sí es como lo entiende. A mí el tema de la terapia, nada más para no dejarlo ahí suelto, me parece, digamos que obviamente sí es demasiado importante porque lo que ella decía, nosotros como humanos estábamos aquí, estamos en una vida humana y a veces transitando esta vida humana ocupamos ajustes humanos. Obviamente, si estuviéramos en el cielo con los ángeles cantando, ya sería otra cosa. Y primero mi Dios, como lo decía doña Anita, y primero Dios sobre todas las cosas, porque no hay forma de que la terapia funcione sin Dios, chiquitos, y se los digo yo que también he pasado por donde asustan. Pero también la terapia ayuda mucho más con eso, con que le quedan uno algunos tornillos más flojos de lo que están originalmente. Bueno, el siguiente es el episodio de Ariel. Wow. Ariel Garro. Wow, porque en serio que a mí Ariel, en muchas cosas el Señor lo usó para ministrar mi corazón sobre la gratitud. Sobre la gratitud, es que ya lo hemos visto de algunas formas, de la gratitud de Dios y todo, pero es que Ariel está agradecido hasta con su vida en todas sus formas, en que él entiende lo excepcional que es Dios con él y digamos, es que es una gratitud diferente porque es como eso, es como estoy tan agradecido por lo que Dios hace en mí. Ah, bueno, y ustedes no saben, los chiquillos sí, porque nos pasó algo muy chiva. Nosotros tuvimos una reunión con Ariel antes de que viniera, porque yo les dije, chiquillos, vean, yo les voy a ser muy honesto. Yo no lo conozco a Ariel, pero de una vez sepan que si es un muchacho de esos que empiezan a hablar, es que yo puedo, es que yo soy muy carga, es que yo no sé, pero yo no sé cómo, pero ustedes le van a decir que no, porque yo no voy a transmitir un episodio y tampoco creo que a Ronnie le guste que transmitamos un episodio de sea alguien vanagloriándose, porque a veces esta gente que se hace como un poquillo famosilla en redes sociales empieza a hablar de ellos, ¿verdad? Y no de la obra del Señor en ellos. La cosa es que empezamos la reunión, ¿verdad? Y era una videollamada
Y entonces Ariel nos empieza a preguntar un poco del podcast, en lugar de decirnos qué le vamos a qué nos ofrece él para que nosotros, bueno, es al revés, él nos empieza a preguntar y yo ya empiezo a contestar, Keylor también le contesta y Ronnie también le está contestando y él me dice, bueno, me encanta, porque es que últimamente yo le he pedido al Señor y no he estado aceptando entrevistas porque yo no quiero hablar de mí, yo no quiero hablar lo que yo estoy haciendo en mis fuerzas, yo quiero hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y nosotros, ¿verdad? Nos quedamos asustadísimos porque es que fue muy guau, porque nosotros estamos reunidos justo antes de hablar con él. Y cuando él se conecta a la reunión, porque como que pusimos 2 reuniones seguidas, fue como, Ariel, usted no nos va a creer, pero nosotros justo estamos hablando que no lo íbamos a invitar. Ajá, fue mucho. Porque esa es nuestra meta principal, ¿verdad? Que una persona no llegue a vanagloriarse y a echarse flores de que qué carga yo, no. Aquí lo importante es que sabemos que Dios es el carga. Y todo lo que pasa en nuestra vida es gracias a Dios. Y Ariel transmitió ese testimonio tan impactante. Y hay algo que me pareció interesante de él, que menciona, lo que yo tanto le iba a pedir a Dios, ya Dios sabía que lo iba a ocupar y él se adelantó a mi oración. Entonces, lo que tanto él le iba a pedir a Dios, ya Dios lo sabía y él se adelantó a la oración. Entonces, me parece tan impresionante esa parte. Y Ariel, cuando le preguntábamos, Ariel, ¿y cómo fue su infancia? Y no, pues mi infancia normal, porque con mi hermano fue normal. O sea, y cómo lo veía su hermano. O sea, normal también. ¿Por qué? Porque crecieron jugando juntos en esa parte de que a pesar que él tiene su condición en sus bracitos, en sus piernas, o sea, en su estatura. Entonces, o sea, todo normal, todo normal. Y nos cuenta cada anécdota, ¿verdad? Porque él va a diferentes charlas y ya en esas charlas, como él dice, entendí que no es vanagloriarse, sino que dentro de las charlas yo también les doy un mensaje de positivismo, pero dentro de ese mensaje les hablo de Dios, que es lo importante. Y que a veces están niños, ¿verdad? Hay chicos que me pareció impresionante cuando uno de los niños que mencionaría le dice, ¿y cómo se pone el bulto? ¿Y cómo se pone el bulto? Y Ariel decía una reflexión sobre eso. ¡Wow! O sea, es impresionante que hasta un niño me pregunte cómo me pongo yo el bulto. Entonces, Ariel sacó su tiempo y se puso el bulto para demostrarle a los niños cómo él podía lograr ponerse un bulto. Hasta eso, porque Ariel menciona que hasta un tiempo para acá, en unos años, él podía ir bien al baño, porque tenía que ir siempre acompañado, que ahora sí puede ir solo al baño. Y él dice, hasta ir al baño es un milagro. Hasta para ir al baño es un milagro de Dios. El que usted pueda ir al servicio sanitario es un milagro y obra y gracia de Dios. Y hay algo nada más como que quiero cerrar con el tema de Ariel. Dice, no lo entenderás ahora, pero lo entenderás después. Wow. Y dice al final, no me hace falta nada. Refiriéndose que ya lo tiene absolutamente todo, porque tiene a Dios. Sí, claro, porque tiene a Dios y Él es supercarga. Y a mí me gustó mucho con Ariel que él nos decía que Dios ya tenía todo, ¿verdad?, bajo control. Y qué bonito, porque a veces nos quedamos pensando y nos quedamos como controlando las cosas y queremos que todo salga a la manera, a lo que yo quiero, ¿verdad? Y él decía eso, Dios tiene ya todo bajo control. Ya Él ya planificó todo y ya nos conoce. Entonces, qué bonito. Sí, por eso yo les decía esa gratitud tan diferente de no solo él y su relación con Dios, sino él, todo lo que está pasando. Digamos, Ariel, ese día venía, el día que vino a grabar con nosotros, venía como de una charla en algún lugar y llegó a mi casa. Y tiene también un espíritu tan alegre, tan bonito. Es que el Espíritu Santo se nota, ¿verdad, chiquillos? Entonces yo llego y él se está montando a mi carro y ya se pone el cinturón y no sé qué. Resulta que a mi carro no se le abren y se le cierran los retrovisores solitos, ¿verdad? Entonces yo le digo, Ariel, ¿usted me puede acomodar el retrovisor? Y me dice, tenés que soltarme, ¿verdad? Y yo,
Ah, mira, sí es cierto. Y entonces, digamos, yo me vine así como que, ay, qué pelada, ¿verdad? No, pero él no, él es súper buena nota Ajá, y después todo se entonces, lo toma y todo lo vuelve humor. Todo lo ajá, vuelve humor. entonces después ya vino aquí a hacerme bullying, entonces ya les contó a todos los chiquillos que la que yo me había jalado y yo, y entonces ya los chiquillos empiezan a contarles otras que ya me han pasado, pero por eso tan agradecido, tan bonito, que tanto nos deja para aprender, ¿verdad? Un ser humano tan agradecido con la vida de que obviamente si ustedes hacen cuentas, Ariel no puede tener un trabajo normal, Ariel pues su discapacidad, que él no la considera ninguna discapacidad, pero tal vez tiene limitaciones físicas que no le permiten hacer un trabajo tal vez como nosotros, ¿verdad? O como otras personas. Y aún así, para él eso no ha sido un impedimento, él ha salido adelante solo, es un hombre casado con 3 hijos o 2, no me acuerdo, pero bueno, es un hombre este, ajá, con 2 hijos, con trabajo, es un hombre que se desenvuelve Ha hecho solito, su vida ajá, normal. y cuántos de nosotros sin ninguna limitación y buscamos, O ponemos peros. ajá, Ponemos peros, decimos, ay, no, no puedo hacer tal cosa, no voy a ir, no, no quiero hacerlo. O sea, y digamos, como yo lo veo a nivel personal, uno se achicopala con cualquier cosa, no sé. A mí a veces como tipo que algo del trabajo se me complicó y ya me obstino y después yo llego y veo a una persona con la actitud de Ariel y yo digo, ay mamita, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Estas personas todas me han enseñado cuánto me falta. Y el último episodio que grabamos es el de Doña Luz Clara, que también, qué amor, qué paciencia, qué cosa más bonita. Yo creo que algunos de los chiquillos tampoco sabían todo lo que había tenido que pasar Luz. A mí, una cosa que me pasó, que me contó Luz que después se nos olvidó comentar en el podcast, fue muy tierna, porque Luz nos contaba que ella ahora le gusta mucho viajar y que Diosito le dio la oportunidad de viajar mucho. Y, y que ella, bueno, le da gracias a Dios porque ella no pudo tener luna de miel y yo decía, ¡ay, qué ternura! Y uno a veces, o sea, a veces nada más como da las cosas por sentado, digamos, como a mí me conmovía como yo con mi esposo que hemos podido viajar y eso, porque como lo dice el Señor, también aplica, o yo lo he aplicado para el agradecimiento, el tema de la viga en el ojo, que uno a veces no ve por encerrarse a no dar gracias por lo que, o por encerrarse más bien con la miseria de la tristeza, de lo que uno cree que le pasó y de lo que uno cree que justifica, que es algo para sufrir demasiado, no ve todo lo que sí tiene y todo lo que Dios le ha dado. Y vuelvo con el tema de Ariel, ¿verdad? También con Luz yo decía, fue pucha, 2 veces lo mismo. Entonces yo como que ese día llegué en la noche a abrazar a mi esposito y yo, no te mueras, mi amor, no te mueras, por favor. Es que no fue una, fueron 2 veces. Entonces, y esa parte de lo que comentaba Luz Clara, porque obviamente no conocía el testimonio de ella, y es eso, ¿verdad? De que me caso por primera vez, se muere mi primer esposo. Y entra esa parte de que, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Se casa por segunda vez diciendo, voy a darme una nueva oportunidad, eh, y otra vez. Entonces pasa lo mismo. Entonces yo digo, yo, Keylor Suárez, a mí me pasa eso, yo digo, hey, Dios, sí, la tenés contra mí, la tenés contra mí, me quitaste a las 2 personas que te han tomado, pero dentro de ese transcurso, Luz Clara menciona la parte también de la gratitud. Están sus hijas de por medio. Ella lo menciona en el podcast que se va para Estados Unidos. Y en Estados Unidos comienza literalmente a trabajar bastantes horas para darle todo a sus hijas y que hoy han estudiado y todo por gracias a Dios y gracias también al esfuerzo de Luz Clara, pero esa determinación, porque esa es la palabra que andaba buscando, esa determinación que tenía ella desde un principio, que a pesar de lo que haya sucedido, a pesar de las dificultades y circunstancias, siempre dijo, aquí estoy. Obviamente entró ese proceso de que, Dios, ¿para qué voy a buscar de Dios, verdad? Si Dios me quitó las 2 personas que yo tanto amaba. Pero
entra también esa parte de que Luz Clara después llega a conocer a Dios, a tener una intimidad más con Dios, y hasta el día de hoy Luz Clara pues se sigue congregando en Valle de Braca, en esta iglesia donde nosotros grabamos, y es ahí donde hemos tenido un mensaje también muy bonito de parte de ella, ¿verdad? Sí, es para mí como el ejemplo de que sus hijos fueron su motor, ¿verdad? Y el ejemplo de, de, de verdad es un punto negro en una hoja blanca, y Luz pudo ver toda la hoja blanca y que ese punto negro no definiera su vida, ¿verdad? Porque créanme, no es una viuda triste y amargada, ella es una mujer feliz, realmente feliz. Sí, nosotros, bueno, lo vimos como más a profundidad y ya conociendo también lo que el pastor, que don Javier nos había externado, de que en el mundo tendrá esa aflicción, pero que debemos confiar, ¿verdad? Que el Señor ha enviado a Cristo como nuestro Salvador, y nos da como esa esperanza de que no nos sumerjamos ahí en esos problemas y en la oscuridad, sino que más bien nos acerquemos a Él con confianza. Y bueno, hemos finalizado con el repaso de los 12 episodios, ¿verdad? De nuestros dos invitados. Y sí quisiera como enfatizar en algo. Fortaleza, determinación, constancia, el regresar también, porque es importante regresar a casa muchas veces. Y a pesar de las luchas, la esperanza. Dios siempre está con nosotros y siempre nos basta su gracia. Hoy queremos finalizar este episodio diciéndole a usted que está en casa y nos está escuchando que hay un significado importante. Estamos cerrando este 2025, ya pasó esa celebración de Navidad, donde todos estuvieron compartiendo Nochebuena el 24 y estuvieron el 25 compartiendo Navidad, pero ya casi se acerca el fin de año. Y queremos desearle por parte de Nos Basta Tu Gracia un feliz año, inicio de año 2026, si Dios nos permite, ¿verdad?, llegar a este año, y que Él siempre ha estado con nosotros, Él siempre ha sido bueno. Ponga ahí en un papelito todas las cosas o las bendiciones que Dios te ha dado en este 2025 y se va a dar cuenta que creo que de todas las bendiciones hasta puedes llenar un cuaderno más, porque Dios hasta con respirar ya es 1000 de las bendiciones que hay. Y quisiera también enfatizar en algo con Lucas 2:10 para recordar la importancia de lo que es la Navidad, ¿verdad? Que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no tengan miedo porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Sabemos que históricamente no se sabe si Jesús nació en diciembre, pero lo celebramos en diciembre. Sin embargo, queremos enfatizar en eso. Jesús nació y Él está en nuestras vidas. Y no debemos de celebrarlo simplemente en Navidad. Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada instante, en cada segundo. Estemos con Él también, celebremos con Jesús, hablámosle de Jesús como un amigo, porque Él siempre va a estar con nosotros. Mari. Ya para ir cerrando, yo también les quiero dar gracias a cada uno de los invitados que nos ha acompañado durante este año. Muchísimas gracias. Gracias por exponernos sus historias. Yo sé que no es fácil, yo sé que exponer el dolor de uno, a veces uno siente como que ignorarlo es un poco más fácil y así se lleva más fácil, pero un espacio como este, que yo sé que a otras personas les ha servido para sanar, para poder también conversar un poco y ver la mano de Dios en la vida de otras personas, donde ser testigo de la mano o poder visualizar eso es también una forma de ver el amor de Dios. Muchas gracias de verdad por compartir esas historias. Gracias a ustedes que nos están viendo, porque nosotros lo hacemos por ustedes que lo están viendo, para exaltar el nombre de Dios, pero también para difundir el Evangelio. Sin que
nadie esté ahí atrás. Si nosotros no tuviéramos ninguna visualización, ya no estaríamos haciéndolo. Gracias por verlo, gracias por compartirlo con otras personas también, gracias por este año y queremos que estén pendientes de nuestras redes sociales porque si bien todavía no tenemos fecha para el estreno de la siguiente temporada, tenemos algunos proyectos por ahí y queremos que nos esperen porque de verdad queremos seguir compartiendo las historias de ustedes. Ya tenemos historias que a través de las redes sociales nos han llegado y que vamos a compartir. Entonces también si usted tiene su historia, por favor, escríbanos al correo electrónico que va a aparecer ahorita en la pantalla y nosotros vamos a estar viendo su historia y vamos a estar contactándolo para que ustedes vengan también a nuestro estudio, no aquí porque este no es nuestro estudio, pero para que vengan a nuestro estudio a grabar con nosotros y poder edificar la vida de otras personas, porque recuerden que nosotros fuimos llamados a esto, fuimos llamados a compartir el evangelio y fuimos también llamados a tener responsabilidad con las personas que están sufriendo o con las personas que la están pasando mal. Y a veces cuando el Señor nos ha rescatado, a nosotros se nos olvida lo que nos ha dolido y lo que nos costó el camino para hoy estar aquí y contar nuestra historia, compartir nuestra historia. Yo estoy segura que va a edificar la vida de otras personas porque a mí me edificó escuchar la vida de otras personas. A mí me edificó ver a otras personas resilientes y ver el poder del Espíritu Santo en la vida de otras personas. Cris. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos y los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, a que activen la campanita para que lleguen las notificaciones y puedan seguir viéndonos y escuchando todos estos testimonios llenos de bendición y de la gracia de Dios.